Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de un auténtico bombazo en el mundo de las telenovelas turcas, un escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Así es. Prepárense para un chismecito de esos que nos encantan, con detalles jugosos y una pregunta inesperada. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en este drama turco, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya son de la casa, gracias por su apoyo constante. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre hay chisme, análisis y mucho amor por las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. El escándalo del que les hablo hoy se centra en una situación bastante peculiar que surgió a raíz de una pregunta. Una pregunta que al parecer desató una ola de rumores y especulaciones que todavía resuenan en el mundo del espectáculo turco. Para ponerlos en contexto, tenemos que recordar la popularidad de estos dos actores. Burak Özçivit, conocido por su papel en Karasevda, un hombre que encarna a la perfección al galán turco, guapo, con ese aire de misterio y un talento innegable. Neslihan Atagul, por su parte, también es una de las reinas indiscutibles de las telenovelas turcas, especialmente recordada por su papel en Karasevda, junto a Burak, donde la química entre ellos fue simplemente explosiva. Incluso fuera de la pantalla, muchos fans soñaban con que fueran pareja. Pero claro, la vida no es una telenovela y cada uno tiene su camino. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz súper conocida y querida, con quien tiene un hijo. Neslihan, por otro lado, está casada con Kadir Doğulu, también actor, y su matrimonio es aparentemente bastante sólido. Entonces, ¿dónde está el escándalo? Bueno, todo comenzó con una entrevista. Una entrevista en la que se le hizo a Neslihan una pregunta que, en mi opinión, fue bastante directa y para muchos un poco atrevida. La pregunta fue: ¿te arrepientes de algo de tu papel en Karasevda? Y atención a esto porque la forma en la que Neslihan respondió fue lo que incendió las redes. No se explayó mucho, pero su respuesta fue: a veces siento que me mostré demasiado vulnerable. Vulnerable. Esa simple palabra bastó para desatar todo un debate. ¿A qué se refería Neslihan? ¿Estaría insinuando algo sobre su relación con Burak en el set? ¿Se refería a la química que tenían en pantalla y que a veces traspasaba? ¿O simplemente estaba hablando de la intensidad emocional de su personaje y de cómo eso la había afectado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, no tardaron en encender la mecha. Titulares como Neslihan Atagul confiesa su vulnerabilidad, romance oculto con Burak Özçivit, o secretos del set de Karasevda, una química que superó la ficción, inundaron la prensa rosa. Se hablaba de celos, de roces entre las parejas, de una posible tensión en el set. En resumen, de todo lo que a los fans de las telenovelas nos encanta leer y comentar, sobre todo cuando involucra a dos de sus ídolos. Y las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans de Karasevda, que son legión, revivieron escenas icónicas, analizándolas al milímetro, buscando pistas ocultas, gestos imperceptibles, miradas que pudieran delatar algo más que la actuación. Cada abrazo, cada beso, cada momento de cercanía entre Kemal y Nihan se convirtió en material de debate. Capturas de pantalla de momentos de aparente complicidad fueron compartidas y viralizadas, acompañadas de comentarios como: miren la forma en que se miran. Hay algo más ahí. O esta escena es pura pasión, se nota la química. Otros, en un intento de defender a Neslihan, argumentaban que su respuesta era completamente normal, una reflexión sobre la intensidad emocional de su trabajo y la entrega que requiere interpretar un personaje como Nihan, que vive una historia de amor trágica y llena de sufrimiento. Argumentaban que la palabra vulnerable podía referirse a la exposición emocional que implica interpretar ese tipo de roles, a la necesidad de abrirse en canal para conectar con el personaje y transmitir esas emociones al público. Y por supuesto, no faltaron los que, cansados del amarillismo, acusaban a la prensa de sensacionalismo, de buscar morbo donde no lo había, de inventar historias para generar clics y aumentar la audiencia. Criticaban la falta de respeto a la privacidad de los actores y la facilidad con la que se especula sobre sus vidas personales.
Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre, la verdad está en algo. Un punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la pregunta fue un catalizador. Puso el foco de atención en una posible incomodidad, en una tensión que tal vez existía, o tal vez no, entre los protagonistas. Y eso, en un mundo como el de las telenovelas, donde el rumor y la especulación son el pan de cada día, es suficiente para generar todo un escándalo. La intriga se mantuvo latente, alimentada por el silencio o las respuestas ambiguas de los involucrados. Burak Ozcivit, conocido por su discreción, no emitió declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, en varias entrevistas posteriores, ha manifestado su respeto y admiración por Neslihan como actriz, destacando su talento y profesionalismo. Estas declaraciones, aunque diplomáticas, no hicieron sino alimentar aún más la especulación, ya que algunos interpretaron su cautela como una señal de que algo había que ocultar. Fariye Ebsen, la esposa de Burak, también optó por el silencio. A pesar de ser una figura pública y objeto de atención mediática, se mantuvo al margen de la polémica, centrada en su trabajo y en su familia. Esta postura, en mi opinión, fue bastante inteligente, ya que evitó alimentar el escándalo y le permitió preservar su intimidad y la de su familia. Neslihan Atagul, por su parte, ha seguido trabajando incansablemente. A pesar de la incomodidad que la pregunta y sus consecuencias debieron generarle, ha sabido manejar la situación con profesionalismo y discreción. Ha continuado protagonizando proyectos exitosos, demostrando su valía como actriz y su capacidad para superar las adversidades. Su aparente tranquilidad y enfoque en su carrera han sido elogiados por muchos, quienes ven en ella una profesional madura y resiliente. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, ¿era realmente necesario hacer esa pregunta? ¿Realmente buscaban obtener una respuesta honesta, o simplemente querían generar controversia? Esa es la pregunta del millón. Yo honestamente creo que fue un poco oportunista. Quizá buscaban un titular llamativo, un poco de morbo para vender más. Y bueno, lo consiguieron. El morbo vende y en el mundo del espectáculo, la polémica es un negocio. Lo importante es que, más allá del escándalo, el trabajo de estos dos actores es innegable. Karasevda sigue siendo una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos, un fenómeno global que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La historia de amor trágica y apasionada entre Kemal y Nihan, los personajes interpretados por Burak y Neslihan, ha tocado el corazón de millones de personas. Y la química entre ellos, sin duda, es uno de los elementos clave de su éxito. Esa conexión especial, esa chispa que traspasa la pantalla, es lo que ha cautivado a los espectadores y ha hecho que Karasevda sea un clásico. Es fascinante cómo una simple pregunta puede desencadenar una tormenta mediática. Nos demuestra el poder de las redes sociales, la curiosidad insaciable de los fans y la voracidad de la prensa por el chisme. También nos recuerda que en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. Las apariencias engañan, y lo que vemos en pantalla a menudo es solo una pequeña parte de la historia. Este escándalo, en definitiva, es un recordatorio de que la vida de las celebridades está constantemente bajo la lupa, y que sus palabras y acciones son analizadas, interpretadas y a veces exageradas. Pero también nos permite reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la profesionalidad y la gestión de la imagen pública. En un mundo donde la exposición mediática es constante, es fundamental que los actores sepan cómo proteger su intimidad y cómo manejar las situaciones difíciles con elegancia y discreción. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación. Es importante que la prensa actúe con responsabilidad, evitando el sensacionalismo y respetando la privacidad de las personas. La búsqueda de clics y el afán de vender no pueden justificar la invasión de la vida privada ni la difusión de rumores infundados. Pero más allá de las especulaciones y las polémicas, hay algo que queda claro: Burak Ozcivit y Neslihan Atagul son dos grandes actores, con un talento indiscutible y una trayectoria exitosa. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y su trabajo sigue siendo admirado y reconocido por el público y la crítica. Y ahora, vamos a analizar un poco más en detalle la respuesta de Neslihan. A veces siento que me mostré demasiado vulnerable. ¿Qué significa exactamente? ¿Se refería a una vulnerabilidad emocional en su trabajo, a la necesidad de sumergirse en el personaje y exponer sus sentimientos? ¿O se refería a algo más, a una posible debilidad en su relación con Burak, a una conexión que pudo haber ido más allá de lo profesional? La respuesta es que probablemente nunca lo sabremos con certeza.
La ambigüedad de la frase ha alimentado la especulación, y cada persona puede interpretarla a su manera. Pero lo que sí sabemos es que Neslihan es una actriz talentosa y profesional, que ha sabido manejar la situación con madurez y discreción. Ha optado por no alimentar la polémica, por centrarse en su trabajo y en su vida personal. Y eso, en mi opinión, es admirable. La pregunta, en definitiva, fue un disparo al aire que, como era de esperar, desató una tormenta. Una tormenta que al final no ha hecho más que reforzar la imagen de estos dos actores como figuras queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Seguirán los rumores y las especulaciones? ¿O el tiempo, como siempre, lo curará todo? Lo más probable es que el escándalo se vaya diluyendo con el tiempo, que la atención mediática disminuya y que la vida de Burak y Neslihan vuelva a la normalidad. Pero la pregunta sobre la naturaleza de su relación, sobre la química que los unió en Karasevda, seguirá siendo tema de conversación entre los fans y los amantes de las telenovelas turcas. Y eso, al final, es parte del encanto de este mundo. En resumen, hemos hablado del escándalo que surgió a raíz de una pregunta inoportuna a Neslihan Atagul sobre su papel en Karasevda y su supuesta vulnerabilidad. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta respuesta, la reacción de los medios y de los fans, y la postura de Burak Özçivit y su esposa. Hemos discutido sobre la importancia de la privacidad y la profesionalidad en el mundo del espectáculo, y sobre cómo una simple pregunta puede generar una ola de especulaciones. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama, sobre el poder de las redes sociales y sobre la voracidad de la prensa por el chisme. Y ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pregunta fue malintencionada? ¿Qué piensan de la respuesta de Neslihan? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustan? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, aquí siempre hay chisme, análisis y mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.